Vamos a instalar un termostato inteligente, en concreto este que os muestro aquí de la marca Beticino. Durante el vídeo yo os explicaré por qué he escogido este modelo en concreto y la verdad es que me ha sorprendido mucho porque la integración con Home Assistant es buenísima y además local. Y para los que no sepáis qué es Home Assistant y dado que habéis venido buscando termostatos inteligentes, eso significa que os gusta la domótica, y si os gusta la domótica os recomiendo que os miréis esto de Home Assistant porque es la mejor manera de domotizar tu casa. Pero quien mejor te lo puede explicar es el amigo Luis del Valle de programarfacil.com. Te dejo aquí en la esquinita un enlace para que te puedas inscribir en un mini curso gratuito que tiene, donde te podrás poner al día con esto de Home Assistant. También te dejo el enlace en la descripción por si quieres mirártelo un poco más tarde. Ahora atentos porque os voy a explicar lo que vais a ver en este vídeo. Primero vamos a ver qué contiene la caja muy rápidamente porque no contiene casi nada. Segundo, vamos a ver cómo se cambia el termostato que tengas por otro inteligente. Tercero, vamos a ver cómo funciona la aplicación nativa de este termostato Beticino, que funciona con el ecosistema Netatmo. Cuarto, vamos a integrarlo con Home Assistant de manera local. Quinto, os voy a enseñar que hay otra integración que lo que integra es el ecosistema completo de Netatmo. Y sexto, te voy a dar un consejito extra que tienes que escuchar. Venga, empezamos. Viene en una caja que parece más para instaladores oficiales y que no para un usuario final. Aquí tenemos la parte que se empotra en la pared y luego tenemos el frontal en esta bolsita bien protegido y es así de bonito. En la caja vienen también los tornillos para anclarlo y un manual. La verdad que es un poco caro, pero es que resulta que el cajetín que tengo yo aquí es un cajetín de los anchos. Como vemos, este es de 120 y eso es lo que ha hecho que me decante al final por el Beticino, porque según he leído se puede integrar con Home Assistant y mucho mejor que los que van con la aplicación Smart Life, que muchas veces, como este por ejemplo que yo tenía, que me da la temperatura dividida entre 5, que por cierto, si os da la temperatura dividida entre 5, aquí en la esquinita tengo un vídeo que explico cómo solucionarlo. Os voy a explicar cómo cambiar cualquier termostato de calefacción de los que simplemente activan o desactivan la caldera. Este tipo de termostatos van alimentados con la fase y el neutro. La fase es el negro, el neutro el azul. Y luego vienen dos cables que llegan desde la caldera, que son este y este. Aquí veis más cables, pero es porque están unidos varios en uno. Simplemente porque como sobraban, pues para que no quedaran sueltos. ¿Cómo funciona esto? Cuando se juntan estos dos cables, automáticamente la caldera se pone en marcha y cuando se separan la caldera se para, se detiene. Por lo tanto, esto al final no deja de ser un simple relé que activa o desactiva la unión de estos dos cables. Bien, vamos a sacar los 4 cables y luego en el nuevo termostato los conectamos y ya está. Y esto vale para cualquier termostato de esos tontos que tengáis, de los que, como he dicho antes, funcionan con activación o desactivación vía relé. En el nuevo, si nos fijamos, viene la línea y el neutro, como hemos dicho antes, para alimentarlo. Y por otro lado viene la parte del relé que dice NO, NC y C. Y hay un esquema que nos enseña que C se conecta o a NC o a NO según la posición. Por lo tanto, cuando está conectado a uno no está conectado al otro. Eso es porque nos permite trabajar en positivo o en negativo. Voy ahora a aflojar estos 4 tornillos para sacar los cables. Esto está encendido todavía. Hay que quitar la corriente para evitar riesgos. Y a conectar este y miramos a ver cómo se configura. Ya lo tenemos conectado. Hemos conectado los cables que van a la calefacción en el C, que ese es obligatorio, y luego en el NO. A ver, explico. NO quiere decir Normally Open y NC Normally Closed, ¿vale? La N ya nos vale para el español, normalmente abierto, normalmente cerrado. ¿Qué quiere decir esto? Que en reposo nuestra caldera, al menos la mía, necesita estar abierto el circuito, es decir, sin contacto. Por lo tanto, vamos al normalmente abierto. Si alguno tuviese una caldera que funciona al revés, es decir, que siempre tiene que estar en contacto y cuando se tiene que encender el circuito se tiene que abrir, pues tendríamos que ponerlo en el NC, ¿vale? Pero en el, 99% de los casos, lo normal es C con NO. Ahora tiene aquí un conector que es donde vamos a poner la pantalla. Este termostato es compatible para los cajetines de 80, los pequeños, porque aquí se ve las marcas para poner en uno de 80, tanto para los de 120. O sea que nos viene perfecto para cualquiera. Lo atornillamos en la pared usando un nivel. Importante, el conector tiene que estar abajo, a no ser que os guste leer los números al revés.
Ahora la pantalla, mirad qué bonita. Pues lo único que hay que hacer es anclarla, que el conector encaje y las pestañitas estas, pues que lo sujeten. Se apoya de arriba y se empuja hacia abajo y así de fácil. Y ahora veo que tiene lucecita aquí, o sea que tiene pinta de que esto funciona. De hecho está parpadeando ya lo de emparejar. Vamos a quitarle ya el plastiquito. ¡Oh! Es muy bonito. Nosotros ahora mismo tenemos esto parpadeando con un tono azulado que en la cámara cuesta. Voy a bajar el brillo. Así se ve que es un tono azulado. Ahora debemos instalar la aplicación Home Mass Control. La instalamos y le damos a abrir. Aquí yo ya tengo cuenta y le voy a dar a conectarse, pero si no, le dais a suscripción para crear una cuenta. Normalmente la cuenta requerirá de confirmar el correo electrónico, etc. Bueno, yo ingreso con mi cuenta. La cuenta es de Netatmo. Aceptamos los términos. Aceptamos los términos. Aquí le damos a Betichino, que es el que tenemos. Y aquí le tenemos que dar a SmartCell. Comenzar, habilitar, le decimos que sí. Y aquí en el lateral se aprecia ligeramente que hay un botoncito aquí abajo que es el reset. Y un botoncito aquí arriba, que es el botón para emparejar. Mantenemos el de arriba unos segundos, aunque parezca que no estemos haciendo nada. Y se pone en modo AP. Vamos ahora. Ahora ya le podemos decir lo veo. Y como hemos visto, pues es de color azul. Le damos aquí a confirmar una red de 2,4 GHz. Ponemos la contraseña. Validar. Le damos a entendido. Bueno, ya nos aparece aquí, le damos a conectar. Hay una versión de firmware nueva, pues vamos a esperar que se la descargue. Por fin ya tenemos esto. Vamos a crear la vivienda. Le damos un nombre. Aquí le decimos que lo tenemos en el salón. Y creamos la nueva habitación. El nombre que queramos darle. Termostato calefacción. Le damos a siguiente. Y ya lo tenemos creado. Y aquí podemos ir viendo las opciones. Nos dice de crear un programa y le decimos aquí en qué horarios nos acostamos, nos despertamos, para que nos pueda programar pues diferentes temperaturas según si estamos despiertos o no. Aquí nos dice pues si estamos durante el día en casa. Ahora nos pregunta lo mismo para el fin de semana. Y bueno, aquí pues si estamos en casa los sábados, si estamos en casa los domingos. Esto es para montarnos un programa automático. Aquí nos dice la temperatura del día y ya nos ha creado un programa automáticamente para que cuando estamos en casa pues nos ponga 19 grados. Ahora mismo ya está calentando, que se ve la llamita porque estamos a 18,9, que es 0,1 grados menos de la temperatura deseada. Bueno, aquí tenemos el panel donde vemos todos los datos. Si le damos a la humedad pues nos sale el histórico de humedad. Podemos tocar aquí la calefacción, la temperatura. Y bueno, aquí tenemos el schedule o la programación semanal, según la franja horaria, como lo queremos, si en cómodo, en cómodo plus, en eco, en noche. Como se ve, nos ha programado automáticamente pues que durante la noche estamos en modo 17 grados y durante el día pues a 19. Si vamos a configuración, pues nos dice aquí que nos queda un paso, le damos a iniciar. Y lo que le decimos aquí pues que confiamos en este dispositivo para que lo considere como el principal. Bien, ahora si vamos a cada una de las opciones pues vamos viendo todo lo que tiene. Aquí lo que está definido es que si tocamos algo manualmente esté durante 3 horas así aguantando antes de volverse a ponerse en automático. Y también el tiempo de boost pues se puede modificar a 30, 60, 90, que esto es para cuando queremos que la calefacción se ponga a tope durante un tiempo para calentar la casa más rápidamente.
Y lo de la anticipación sirve para que la calefacción se anticipe a las horas en las que normalmente se tendría que poner en marcha para conseguir que a la hora en concreto pues ya estemos a esa temperatura parecida. La gestión de invitados es para compartir con otras cuentas pues este mismo termostato. Arriba nos avisa de que necesita tener el control de las notificaciones. Vamos a darle para corregir este problema, dándole, vamos aquí y ya tiene permitidas las notificaciones. Para integrar con Google Home tenemos que abrir Google Home, nos vamos aquí a dispositivos, añadir, y aquí le decimos que funciona con Google Home y debemos buscar aquí en la lupa Netatmo Beticino Legrand. Vale, podríamos haber buscado Beticino. Le decimos continuar. Aquí nos pone todo lo que se le da la visibilidad, le decimos aceptar. Permitimos que abra la aplicación y ahora lo está vinculando. Y ya tenemos aquí el termostato. Nos dice ya que está en el salón, le damos a hecho y ahora vamos a ver cómo se maneja. Bien, aquí lo tenemos, nos dice la temperatura, nos dice que está en modo calor, aunque ahora no está calentando porque le estamos pidiendo 12 grados y ya estamos a 19. Además podemos hacer cosas con la voz. Vamos a probar. Y Google, ¿cuál es la temperatura del salón? Ahora vamos a conectarlo con la aplicación de Alexa. Una vez abrimos Alexa, le vamos a dar a las 3 rayitas y aquí le vamos a dar a Skills. Y aquí vamos a buscar Netatmo. Y aquí lo tenemos igual que en Google Home, ley en Netatmo Beticino. Le damos aquí, activamos. Se activa la skill, nos sale lo mismo que antes, le damos a aceptar. Y ya dice que se ha vinculado. Por lo tanto, todos los dispositivos que tengamos en Netatmo pues aparecerán en Alexa. Como solo tenemos uno, en mi caso, pues ya está. Le decimos que está en el salón. Añadir, continuar. Y aquí lo tenemos, termostato calefacción. Y la temperatura que nos la da en grados Fahrenheit. Vamos a ir aquí a las 3 rayitas, a la configuración. Aquí a configurar la app Alexa. Y en unidades de medida, es que mirad cómo lo tenía. Voy a poner kilómetros y Celsius. Ahora volvemos donde estábamos. Bien, y ya nos dice aquí la temperatura actual 19,5 y aquí podemos manejar el termostato sin problemas. Y lo mismo, le podemos hablar. Aquí lo vemos. Por lo tanto, podemos hablarle a nuestro asistente de voz de Amazon para preguntarle cuál es la temperatura o que cambie la temperatura del termostato y nos la acaba de cambiar a 15 grados. Si vamos al termostato ahora, lo vemos como está a 15. Pues bien, así hemos visto cómo se puede fácilmente conectar a cualquier asistente. Para integrarlo en Home Assistant, vamos a Ajustes, vamos a Dispositivos y Servicios y automáticamente aquí ya me está apareciendo. Entonces le vamos a dar a añadir. Aquí tenemos que poner el código de HomeKit. Este código estaba en el plástico de protección que hemos quitado o bien por detrás del propio aparato antes de instalarlo y si no también está en el manualito de instrucciones en una pegatina que viene. Lo bueno de hacerlo con este código es que es una conexión local sin pasar por la nube. Le damos a enviar y ya le decimos que está en el salón, terminar. Y mi primera cosa de Apple en mi casa. Bueno, no, están los móviles de las hijas. Aquí tenemos un bonito Climate, calor frío apagado, sensor de temperatura y humedad. Con estos dos datos y este vídeo que os dejo aquí en la esquina, podéis crearos un termostato que vaya en función de la sensación térmica y no directamente la temperatura. O sea que os recomiendo también que lo veáis. Por último, otra integración que hay que va a través de la nube, pero os la voy a enseñar porque la integración es algo diferente y buscamos Netatmo y acabaremos en esta web. Ponemos el usuario y la contraseña de Netatmo, le damos a conectar, nos dice que se conectará a Home Assistant, amorcitos, corazones y bueno, ya podemos cerrar esta ventana. Volvemos a Home Assistant, nos pregunta la zona y ya queda configurado. Le voy a terminar y ahora sí, vamos a Netatmo. Tenemos dos dispositivos y este con el termostato, que con esta integración sí que podemos controlar el modo si es automático o calor o si estamos en ausente, impulso, antihielo o programado. También vemos aquí la humedad
Y bueno, y la temperatura, que es pues esta que dice actual. Bueno, y el consejito extra, si estáis ya poniendo un termostato inteligente, os recomiendo también que os pongáis reguladores termostáticos inteligentes en vuestros radiadores, porque con esto vais a poder hacer que se cierren los radiadores de las estancias donde, por ejemplo, no hay nadie, y dado que la calefacción es un circuito de agua que va recorriéndose todos los radiadores, cuantos más radiadores hay abiertos, más se nos enfría el agua en un ciclo, por lo que la caldera más veces tiene que estar calentando. Y como soy generoso, os voy a dar otro consejo extra. Ahora que tenemos aquí un termostato que tiene temperatura y humedad, podemos además aprovecharnos de esto para calcular la sensación térmica y de esta manera poder calibrar mucho mejor nuestra sensación de bienestar. Y esto te lo enseño en este vídeo de aquí muy interesante, y que os explico cómo controlar aires acondicionados o calefacciones a partir de la sensación térmica y no directamente de la temperatura. O sea que no sé qué estás esperando, dale ya a este vídeo, vamos. Y si no te gusta el vídeo, dale aquí y suscríbete, pero dale algo. Adiós.